¿Qué tal, amigos de CF Moto México? ¿Reconocen estas líneas? ¿Reconocen este diseño? Así es, la Papio XO1 Racer está en México y quiero presentarles esta versión de color. ¿Por qué? Porque esta versión de color es muy diferente a la que hemos visto en internet. Normalmente en internet todos hemos conocido la roja, la versión roja con blanco, una versión como más racing, pero este color tiene una particularidad. Aquí, en estas luces más controladas en interiores, se ve un tono más azul. Si la hemos visto en la calle, la hemos visto con un tono un poquito más verde. La verdad es que es un color que viéndola en persona llama muchísimo la atención. Estos detalles en rojo son espectaculares y la combinación de colores, del color de la pintura con el color del asiento, el asiento café, los vivos en rojo y toda esta estructura y este diseño de una moto de tipo café racer, la verdad es que hacen que en conjunto llame mucho la atención. Vamos a ir conociendo todos los detalles porque también sus faros son algo de lo que se habla mucho en internet y ahorita vamos a conocerlos a detalle porque tienen muchísima tecnología integrada. El corazón de esta Papio XO1 Racer salta a la vista. Este motor es un motor monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire en disposición vertical de 126 centímetros cúbicos. Tiene una potencia de 7 kilowatts que son 9.4 caballos a 8.250 revoluciones y son 9.2 newtons metro a 6.500 revoluciones por minuto. El clutch es un clutch multidisco húmedo convencional, no es antirrebote. Y el detalle importante también es una transmisión de 6 velocidades. Y como sabemos, manejar la motocicleta depende de varios factores. Uno de ellos es la comodidad. Por eso viene con barras invertidas en la suspensión delantera con 96 milímetros de recorrido, lo cual nos da un muy buen desempeño en ciudad y en asfalto un poquito difícil. Y también en la parte delantera tenemos frenos de disco, que es importante porque la seguridad es muy importante. Son frenos de disco, son delanteros de 210 milímetros con pinza flotante de 2 pistones. Y el detalle importante es que tiene ABS de doble canal, entonces la seguridad está garantizada. Además, las llantas, en la llanta delantera tenemos una 120/70 en RIN 12 de la marca Cordial, que también garantizan la seguridad cuando estés a bordo de esta Papio XO1 Racer. Y no nos podemos olvidar de la parte trasera. También en la suspensión tenemos un monoshock central en un basculante de doble brazo, que también nos da una muy buena experiencia de conducción. Es regulable en precarga, también con 96 milímetros de recorrido. Y en la parte trasera tenemos un disco de 190 milímetros con una pinza flotante de un solo pistón y también con ABS de doble canal en la llanta trasera, lo cual nos da mucha seguridad en la conducción. Las llantas traseras son unas 130/70 en RIN 12 y este conjunto de llantas delanteras, frenos de disco y ABS nos van a dar toda la seguridad manejando esta Papio XO1 Racer. De los detalles más importantes de diseño son estos faros que tienen la X y la O. Les voy a enseñar cuál es la disposición que tienen las luces. Son DRLs y doble lupa. Esta lupa es la lupa de las luces normales o la luz común, y las luces altas es la otra lupa. Cuando tú accionas las luces altas, esta es la que se enciende y normalmente vas a circular así, y cuando requieras ambas, pues solo presionas el botón para tener las dos lupas encendidas. Brindan una calidad de iluminación magistral porque la verdad, tanto de día como de noche te van a ver, vas a poder ver muy bien el camino y siempre tener seguridad en la conducción. Y obviamente es un detalle de diseño que va a llamar muchísimo la atención a donde vayas.
La Papio tiene diseño por todos lados. El colín es una de las partes que más diseño tiene. ¿Por qué? Porque esta luz trasera, también teniendo un poco el concepto de los dobles círculos en la parte delantera, también lo emula aquí con 2 círculos en la parte trasera y estas líneas también que le dan este aspecto retro. El diseño del escape central también hace uno de los detalles que llamen mucho la atención porque todo está cuidado, todo está en su lugar, tiene muy buena disposición. Si nos vamos un poquito más arriba al asiento trasero, una de las cuestiones que siempre preguntan es la comodidad del asiento trasero. Pues este es muy cómodo, es muy blando también. Y no se dejen engañar por el tamaño de la motocicleta. Esta es una motocicleta para 2 personas. Puedes llevar piloto y copiloto perfectamente sentados. Entonces, ojo con eso también. Digo, detalles de diseño hay por todos lados. Podemos ver todos estos líneas de diseño, todos estos detalles de otro color, los acabados generales, la pintura que tiene un aperlado, el material del que está hecho el asiento, el detalle del stitching, la diferencia de texturas, todos los acabados que tiene. Miren, estas ventilas de aire que tiene la parte del colín trasero. Entonces, la Papio por todos lados tiene diseño y obviamente es un diseño funcional que va a mejorar tu experiencia. Y todos los controles que tenemos en manillar pues son los controles que ya conocemos de la 250NK, que son luces altas, luces bajas, el cambio de luces, claxon, direccionales, y del otro lado tenemos intermitentes y el switch de encendido, el acelerador, obviamente freno, clutch, tenemos todo disponible. Entonces, muy fácil de manejar esta Papio XO1 Racer. Hablemos de la capacidad del tanque, es de 7 litros, da un aproximado de 2 litros por cada 100 kilómetros, lo cual da una autonomía aproximada de 350 kilómetros por tanque y un consumo de kilómetros por litro aproximado de 29.1 kilómetros por litro. Hablemos de las medidas generales de esta Papio XO1 Racer. Estamos hablando de 1750 milímetros de largo, 700 milímetros de ancho y 975 milímetros de altura. La distancia entre ejes es de 1214 milímetros y la altura del asiento es de 760 milímetros. Aquí se va a subir a Hilton, que él mide 1.71, para que vean exactamente la altura y que vean la relación que les digo. No es una motocicleta tan pequeña como se ve en las imágenes. Entonces, él mide 1.71, alguien todavía de 1.65, 1.60 se puede subir perfectamente a esta Papio XO1. El peso de la motocicleta son 114 kilogramos, lo cual la hace muy manejable para cualquier edad y para cualquier persona. La Papio XO1 Racer comienza a llegar a todos los distribuidores del país de CF Moto, así que si quieres la tuya, busca en la página oficial cfmoto.com.mx la lista de los distribuidores y el distribuidor más cercano a tu ciudad, o consulta la disponibilidad en nuestras redes sociales como CF Moto-México. Nos vemos en el próximo review y pendiente de todas las novedades. Nos vemos muy pronto. Adiós.